Ya vamos a desarrollar el laboratorio. Utiliza Ansible para respaldar y configurar un dispositivo. Los objetivos: iniciar la máquina virtual de Devas y la máquina virtual del CSR 1000B. Parte 2, vamos a configurar Ansible. Vamos en la parte 3 a usar Ansible para realizar una copia de seguridad de una configuración. Y en la parte 4 vamos a usar Ansible para configurar un dispositivo. ¿Ya? Este laboratorio vamos a explorar los fundamentos de cómo utilizar Ansible para automatizar algunas tareas básicas de administración de dispositivos. Primero vamos a configurar Ansible en la máquina virtual de Devas. A continuación vamos a utilizar Ansible para conectarse al router CSR 1000B y realizar una copia de seguridad de su configuración. Y finalmente configurar el CSR 1000B con direccionamiento IPv4. Entonces en la parte 1 ya iniciamos nuestra máquina. En la parte 2 vamos a configurar Ansible para que se ejecute desde un directorio específico. Entonces nos piden abrir el directorio de Ansible ya en Visual Studio Code. Entonces vamos a abrir Visual Studio Code en nuestra máquina virtual. Entonces vamos a abrir ahora Visual Studio Code. Abrimos Visual Studio Code. En el laboratorio nos pide archivo, abrir carpeta y ir a la carpeta de Lab DevNet Ansible y hacer aceptar. Entonces en archivo, abrir carpeta. Vamos a abrir carpeta en Labs DevNet SRC Ansible y decirle Open. Y aquí aparecen nuestras carpetas. Le decimos que confiamos en los autores. Vamos a agrandar un poco esto. Ahí. Y dentro de la carpeta tenemos varios archivos. Tenemos el archivo de host, Ansible CFG, y también está el Ansible Apache, que es el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre todo en el del router. ¿Ya? Tal cual aparece en la imagen. ¿Ya? Hacemos abrir Open. Y en el paso 2 nos pide editar el fichero de inventario de Ansible. Dice, Ansible utiliza un archivo de inventario denominado host, que contiene información del dispositivo utilizado por los libros de reproducción de Ansible. La ubicación predeterminada del archivo de inventario de Ansible es etc/Ansible/host, tal cual lo vemos aquí a la izquierda. Ahí tenemos el archivo host. Si hago clic sobre el archivo, aquí nos aparece el archivo host. Tal como se especifica en Ansible.cfg, predeterminado en el mismo directorio de Ansible. ¿Ya? Estos archivos predeterminados se utilizan cuando Ansible se ejecuta globalmente. Sin embargo, en este laboratorio ejecutará Ansible desde el archivo Ansible-CSR 1000B. Por lo tanto, necesita hosts separados y archivos Ansible.cfg para cada laboratorio. Nota, los términos de fichero de host y fichero de inventario son sinónimos y se utilizarán indistintamente en los laboratorios de Ansible. El archivo de inventario de Ansible define los dispositivos y grupos de dispositivos que utiliza el playbook de Ansible. El archivo puede estar en uno de los muchos formatos, incluidos YAML e INI, dependiendo de su entorno de Ansible. El archivo de inventario para enumerar los dispositivos por dirección IP o por nombre de dominio completo, y también puede incluir parámetros específicos del host. Entonces nos pide, abra el archivo host del directorio Ansible, ¿ya? Por lo tanto, vamos aquí y tenemos el directorio host ya abierto, ¿ya? Agregue las siguientes líneas al archivo de host. Entonces, agreguemos las siguientes líneas que están acá. Vamos a copiar y las vamos a pegar, ¿ya? Y ahí nos queda accesado, tal cual aparece en la imagen, ¿ya?
La dirección IP debe ser la que entregó la máquina virtual de su router. Por lo tanto, en mi caso, la mía es la 111 y en el caso de ustedes, tiene que ser la que les dio el router. Algunos les dio la 101, hay otros que les dio la 102. Por lo tanto, tienen que colocar la dirección. Ya tiene la password, tiene el usuario, ya, para hacer la conexión. Dice, después del comentario del gato, el archivo host comienza con un alias CSR1KB. Se utiliza un alias desde el manual de Ansible para hacer referencia al dispositivo. Después del alias, el archivo host especifica tres variables que usará el playbook de Ansible para acceder al dispositivo. Estas son las credenciales SSH de Ansible que necesita para acceder de forma segura a la máquina virtual CSR1000B. Ansible-user es una variable que contiene el nombre del usuario utilizado para conectarse al dispositivo remoto. Sin esto se usaría el usuario que está ejecutando el Ansible de Playbook, que son los comandos que usamos para el SSH. ¿Ya? El Ansible-password es una variable que contiene la contraseña correspondiente al Ansible-user. Si no se especifica, usará la clave de SSH. Y Ansible-host es una variable que contiene la dirección IP o el FQDN del dispositivo. Paso 3. Muestra la versión de Ansible y la ubicación predeterminada de Ansible.cfg. Letra A. Para ver dónde se almacena Ansible, el archivo Ansible.cfg predeterminado, abre una ventana de terminal y navegue por un directorio hasta el directorio padre de Ansible. Entonces vamos a abrir una ventana de terminal. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra ventana de terminal. Nos dice que vayamos al directorio con cd hasta Ansible. Entonces cd labs devnet csrc Ansible e ingresemos. Y dentro de esto escribamos ya Ansible. Y nos muestra Ansible todos los comandos. Por ejemplo, el version, guión version. ¿Ya? Nos muestra la versión. ¿Ya? Aquí aparece la imagen de cómo accesar a Ansible, ¿ya? Y ver la versión que corresponde. Letra C, utiliza el comando Ansible --version, ¿ya? Version, ¿ya? Para mostrar la información de versión. Observe que este laboratorio está utilizando la versión 296. Entonces acá colocamos Ansible version y nos muestra que estamos usando la versión 299. Esa es la versión que estamos utilizando. ¿Ya? Y al mismo tiempo nos dice dónde está el archivo CFG. ¿Ya? En etcétera, Ansible, Ansible.cfg, tal cual aparece acá, el archivo de configuración. ¿Ya? Paso 4. Mostrar el archivo Ansible.cfg predeterminado. Ansible utiliza el archivo Ansible.cfg para establecer ciertos valores predeterminados. Estos valores se pueden modificar con la ruta predeterminada mostrada en el comando Ansible-version. ¿Ya? Muestra el archivo de configuración por defecto. Observe que este es un archivo muy largo. Puede canalizar la salida del comando cat o more para que muestre una página a la vez. Se destacan las entradas que usarán en su archivo ansible.cfg para este laboratorio. Entonces, vamos a copiar el comando y lo vamos a pegar. Y nos vamos a dar cuenta que aparece la palabra amor, ¿ya? Ahí están los comandos, tal cual aparecen, está toda la información. Con la barra espaciadora puedo avanzar página por página y con el enter, línea por línea.
y ahí volvimos a nuestro prompt de nuestro terminal. Dentro de esto nos decía que miráramos dónde está el inventory y el host case checking. ¿Ya? Podríamos ver el inventory. Aquí está el inventory. ¿Ya? Aquí hay una imagen donde muestra las configs que aparecen, todo lo que está dentro de nuestro dispositivo. ¿Ya? Si se queda dentro de los dos puntos, con Q puede salir o con Quite puede salir directamente de acá para volver al prompt. En el caso que no quiera ver todas las páginas que aparecen en Ansible. ¿Ya? Dice, observe que Ansible muestra el archivo de host de inventario que utilizará de forma predeterminada. ¿Ya? Que está en etcétera Ansible/host. En un paso anterior editamos el archivo de host del inventario en el directorio Ansible-CSR1000B. En el siguiente paso editaremos un nuevo archivo Ansible.cfg que utiliza el archivo de inventario de host que creó. ¿Ya? Entonces, en la parte anterior tenemos el archivo que creamos. ¿Ya? Archivo guardar, para que no se nos olvide que tenemos que guardar. Paso 5. Cambie la ubicación del archivo ansible.cfg. Ansible usará el archivo de configuración ubicado en etcétera ansible.cfg a menos que haya un archivo ansible.cfg en el directorio actual. Vuelva al directorio ansible del CSR1000B. Ya hay un archivo ansible.cfg marcado en la posición del directorio. Muestra la ubicación actual de ansible.cfg con el comando ansible-version. ¿Ya? Versión. Entonces, volvemos a nuestro terminal. Ahí nos dice que vayamos a cd ansible csr, cd ansible csr 1000b, ingresamos, ¿ya? Y colocamos ansible versión. Y aquí nos muestra que hay un archivo ya creado. ¿Ya? Aparece la versión y dice que tenemos el archivo. ¿Ya? Muestra el archivo para ver que está vacío, excepto por un comentario. Editará el archivo en el siguiente paso con cat ansible.cfg. Con cat ansible.cfg. Entonces, si yo lo quiero ver, acá me dice que hay que adicionar este archivo Ansible Lab. Voy a ver aquí Ansible CFG y ya tiene un prompt. Lo estoy viendo en el Visual Studio Code por si acaso. ¿Ya? Ahí está el archivo. Está creado. Dice, editar el archivo Ansible CFG. Dice, ahora debe editar el archivo Ansible CFG para incluir la ubicación del archivo de inventario de host. Recuerde que el archivo de configuración predeterminado es etcétera Ansible CFG. Ansible CFG. Utiliza el archivo de inventario en etcétera Ansible host. Abre el archivo Ansible CFG Ansible en el Visual Studio Code, tal cual está acá. ¿Ya?
Puede eliminar el comentario, agrega las siguientes líneas al archivo y guarden. Entonces vamos a copiar las nuevas líneas. Y las vamos a agregar. Vamos a borrar la primera línea, la línea 1, la vamos a eliminar. Y nos va a quedar el archivo que está en default, el inventory, el hostkey, el retrieve files y el deprecation, de warning, ¿ya? Que está ahí. Dice, al igual que en Python, el gato se usa para comentarios dentro del archivo del cyber.cfg. Si la entrada hace referencia a un nombre de archivo como inventory igual ./host, el comentario no puede venir después de la entrada. Uncyber, que trata el gato y el comentario que sigue como parte del nombre del archivo. Por lo tanto, en estos casos el comentario debe estar en una línea separada. Sin embargo, las variables pueden tener un comentario en la misma línea, como se muestra en el host-key-checking y en ready-files-enable, ya tal cual está acá, que viene el comentario después. El archivo Ansible CFG indica a Ansible dónde encontrar el archivo de inventario y establece ciertos parámetros predeterminados. La información que ingresó en su archivo Ansible CFG es inventario o inventory igual ./host, ¿ya? Es su archivo de inventario en el archivo de host en el directorio actual. El host case checking igual false, ¿ya? El entorno de desarrollo local no tiene claves SSH configuradas, dice. Ha establecido un conjunto de host case checking igual a false, que es el valor predeterminado. En una red de producción, host case checking se establece como true. El rectify enables igual false. Cuando Ansible tiene problemas para ejecutar libros de reproducción para un host, generará un nombre de host en un archivo directorio actual que termina en retry. Para evitar el desorden es común deshabilitar esta configuración. Y en deprecation warning igual false, ¿ya? Las advertencias de obsolencia indican el uso de características heredadas que están programadas para su eliminación en una versión futura de Ansible. Ha desactivado esta advertencia. Entonces, la tenemos ahí. Paso 7. Resumen. Sus archivos de configuración de Ansible. Dice, en esta parte configurado Ansible para que se ejecute en el directorio Ansible CSR 1000B. De forma predeterminada, Ansible utiliza archivos de directorio etc. Ansible. El archivo etc. Ansible CFG predeterminado indica que el archivo de inventario predeterminado es etc. Ansible host. Sin embargo, este laboratorio necesita un archivo host y un archivo Ansible CFG para su directorio Ansible-CSR1000B. Ha editado el archivo host para que contenga la información de inicio de sesión y la dirección IP para el router, que fue el que vimos. Por lo tanto, también vamos a guardar este archivo que acabamos de crear con la información que agregamos. ¿Ya? Tenemos el archivo de host, que fue el que vimos delante, que también está guardado, y el Ansible CFG, que también está guardado con su información. En la siguiente parte creará un playbook para decirle a Ansible qué hacer, dice. Parte 3. Usar Ansible para realizar una copia de seguridad de una configuración. En esta parte creará un playbook de Ansible que automatizará el proceso de copia de seguridad de la configuración del CSR 1000B. Los playbooks están en el centro de Ansible. Cuando desee que Ansible obtenga información o realice una acción en un dispositivo o grupo de dispositivos, ejecute un playbook para realizar el trabajo. Un playbook de Ansible es un archivo YAML que contiene una o más reproducciones. Cada obra es una colección de tareas. Un juego es un conjunto de tareas que coincidan con un dispositivo o grupo de dispositivos. Una tarea es una acción única que hace referencia a un módulo para ejecutarse junto con los argumentos y acciones de entrada. Estas tareas
pueden ser simples o complejas dependiendo de la necesidad de permisos y el orden de ejecución de las tareas. Un playbook también puede contener roles. Un rol es un mecanismo para dividir un playbook en varios componentes o archivos, simplificando el playbook y facilitando su reutilización. Por ejemplo, un rol común se utiliza para almacenar tareas que pueden usar todos los playbooks. Los roles están fuera del alcance de este laboratorio. El manual del CyberJam incluye objetos, listas y módulos. Un objeto Jam es uno o más pares clave-valor. Los pares clave-valor están separados por dos puntos sin el uso de comillas. Por ejemplo, host dos puntos CSR1 Capricorn. Un objeto puede contener otros objetos como una lista. Jam utiliza listas y matrices que utilizan un guión, es decir, un guión para cada elemento de la lista. Ansible puede contener otros objetos como una lista. JAML utiliza listas o matrices. Se utiliza un guión para cada elemento de la lista. Ansible se envía con una serie de módulos llamados biblioteca de módulos que se pueden ejecutar directamente en hosts remotos o a través de Playbook. Un ejemplo es el módulo iOS-command utilizado para enviar comandos a un dispositivo iOS y devolver resultados. Por lo general, cada tarea consta de uno o más módulos de Ansible. Ejecute el playbook de Ansible utilizando el comando Ansible-playbook, por ejemplo, el que aparece acá. Ansible-playbook, backup-cisco-router, playbook jam-i-host. El comando Ansible Playbook utiliza los parámetros para especificar el playbook que desea ejecutar, backup-cisco-router-playbook.ram y el fichero de inventario y su ubicación, que es el iHost. Paso 1. Crear un playbook de Ansible. El playbook de Ansible es un archivo YAML. Asegúrese de utilizar una sangría llana adecuada. Cada espacio y guión es significativo. Puede perder algo de formato si copia y pega el código en este laboratorio. En Visual Studio Code crea un nuevo archivo en el directorio Ansible CSRB, ya 1000, ya, con el siguiente nombre, backup cisco-playbook-jam. Entonces vamos a copiar el nombre. Vamos a ir aquí a Ansible CSR, botón derecho, nuevo archivo, y pegamos el nombre. Y le damos Enter. Y creamos el archivo backup, tal cual aparece en la imagen. Agregue la siguiente información al archivo. ¿Ya? Desde los 3 guiones hasta el backup, lo vamos a copiar. Una buena práctica es que copiar del Word, es bueno copiar a un bloc de notas la información, porque a veces el Word cambia un poco el formato, y desde el bloc de notas vamos a copiar la información a nuestro archivo, tal cual está ahí. ¿Ya? Debería quedar parecido a la imagen que tenemos acá. Por lo tanto, usted verifica que la imagen que está en el laboratorio es la imagen que debería estar. Fijándose en la sangría, que los names tienen la misma sangría. Paso 2. Examinar su playbook de Ansible. El playbook se ha creado y contiene una obra con dos tareas. La siguiente es una explicación de su playbook. Guión. Esto está al principio de cada archivo YAM, lo que indica que a YAM que se trata de un documento separado. Cada archivo puede contener varios documentos por separado. ¿Ya? El name, Automatic Backup of Running Config, este es el nombre de la obra. El host, CSR1KB, este es el alias del archivo host previamente configurado. Al referirse a este alias en su playbook, el libro de jugadas puede utilizar todos los parámetros asociados a esta entrada del archivo de inventario, que incluye el nombre de usuario, la contraseña y la dirección IP del host, del dispositivo. El Gator Fax, igual false, Ansible fue diseñado originalmente para trabajar con servidores Linux,
copiando módulos Python a los servidores para la automatización de tareas. Esto no es necesario cuando se trabaja con dispositivos de red. El connection local especifica que no está utilizando SSH, por lo tanto su conexión es local. Y el task, esta es la palabra clave que indica una o más tareas que se van a realizar. La primera tarea es mostrar el running config. Entonces, el guión name displaying the running config es el nombre de la tarea. ¿Ya? El ios command, este es el modo de Ansible que se utiliza para enviar comandos a un dispositivo iOS y devolver los resultados leídos desde el dispositivo. Sin embargo, no admite comandos de configuración. El módulo iOS-config se utiliza para este propósito, como verá en la siguiente parte del laboratorio. ¿Ya? Nota, en el terminal de Linux puede usar el comando ansible-doc module name para ver las páginas del manual de cualquier módulo y los parámetros asociados a este módulo, por ejemplo, ansible-doc, ya iOS command. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a escribir ansible-doc iOS command en nuestro prompt. Lo que vamos a hacer, vamos a guardar lo que acabamos de copiar también. ¿Ya? Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro terminal nuevamente y vamos a copiar el comando ansible-doc iOS-command. Ansible-doc iOS-command. iOS-command. Entonces ahí tenemos Ansible-doc iOS-command. Y damos Enter. Y aquí nos va a mostrar la información que el AUPAS autorice. Y aquí vemos todas nuestras configuraciones. Con la barra espaciadora podemos ver todo lo que está inserto. Con la letra Q salimos, porque quedan los dos puntos abajo. La segunda tarea es guardar la salida. ¿Ya? El guión name set output to, ¿ya? Que aparecía acá en nuestro archivo, este que está acá. Este es el nombre de la tarea. El copy, este es el módulo de Ansible utilizado para copiar los archivos en una ubicación remota. Hay dos parámetros asociados a este módulo, el content y el des. El content es el valor especificado para este parámetro, que son los datos almacenados en una variable de configuración. La variable de registro Ansible utiliza en la tarea anterior la salida estándar stdout. Es el descriptor del archivo predeterminado donde un proceso puede escribir la salida utilizada en el sistema operativo tipo Unix como Linux o Mac OS X. ¿Ya? El des, ¿ya? Y todo su comando, esta es la ruta y el nombre del archivo donde se debe copiar el archivo. La variable inventory-hostname es una variable mágica de Ansible que recibe automáticamente el nombre del host tal y como se configura en un archivo host. En su caso, recuerde que esto es el CSR1KB. Este parámetro da como resultado un archivo showrunning CSR1KB.txt almacenado en el directorio de copias de seguridad. El archivo contendrá la salida del comando showrunning config y quedará un directorio backup de seguridad en el directorio. Entonces vamos a escribir en nuestro terminal ansible-doc espacio copy. Entonces, Ansible-doc espacio copy. Y aquí está la información que estábamos viendo, ¿ya? Tal cual aparece. Paso 3. Para salir de acá, igual con Q, desde el terminal, y volvemos a nuestro prompt. Ejecuta el playbook copia de seguridad Ansible, dice. En la parte 1 indicó la máquina virtual CSR1000B. Haga pin para verificar que hay acceso
para acceder a él. Escriba control C para anular el PIN. Entonces vamos a hacer PIN para confirmar al 192.168.56. En mi caso a la 111. En su caso la dirección IP que a usted le da. Verificamos que tenemos PIN correctamente. Con control C lo detenemos. ¿Ya? De hecho, dice, este es un ejemplo, usted debe colocar la dirección IP que tiene en su route. Aquí se hace con la 101, donde varios de ustedes tienen la misma dirección. ¿Ya? Dice, cree el directorio backups. Como se indica en su última línea de su playbook, este es el directorio donde almacenará un archivo de configuración de copia de seguridad. Entonces vamos a escribir en el terminal mkdir backups. mkdir backups. Enter con ls. Vamos a ver que tenemos, aquí tenemos nuestro archivo backups. ¿Ya? Y están los otros archivos. El backup-5-router-playbook.jam ya está. El Ansible CFG también está ahí. ¿Ya? El archivo host también está aquí. Ahora puede ejecutar el playbook de Ansible usando el comando Ansible-playbook. ¿Ya? Entonces vamos a copiar todo esto que corresponde al nombre, que es el archivo jam. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y ahí aparece y se ejecuta. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que el CSR1KB está ok, que hay un cambio. Y tenemos cero fallas. Filet igual cero. Nota, en muchos ejemplos verá la ejecución de Playbook usando la opción "-i inventory file name". Por ejemplo, Devas, ya como Ansible-playbook, jam y "-i-host" al final, que se le agregó. Esta opción indica en Cyber la ubicación y el nombre del archivo de inventario, la lista de dispositivos que utilizará el playbook. Esta opción no es necesaria porque configuró el nombre y la ubicación del archivo de inventario en el archivo ansible.cfg. ¿Ya? Puede utilizar la opción "-inventory" y el nombre del archivo para anular la información del archivo ansible.cfg. El play recap debe mostrar OK igual 2, change 1, tal cual acá está. El play recap, indicando la ejecución exitosa de su playbook. Si su playbook de Ansible falla, algunas de las cosas que se pueden realizar en él son: asegúrese que su host y el archivo Ansible CFG sean correctos, es decir, que haya guardado la información que agregó a ambos archivos anteriormente. Asegúrese que haya la sangría YAM y que es la correcta. Asegúrese que el comando IO sea el correcto. Comprobar toda la sintaxis del playbook de Ansible y verificar que se puede hacer pin al CSR1000B. Si sigue teniendo problemas, intentar escribir una línea a la vez y ejecutar el playbook cada vez. Y comparar su archivo con el playbook de solución en el directorio Ansible-solution. Paso 4. Verificar que se ha creado el archivo de copia de seguridad. Dice, en Visual Studio Code, abra la carpeta backup o copias de seguridad y abra el archivo show running csr1kb.txt. También puedo utilizar la ventana del terminal con cat en el archivo de cat backup /show ram csr1kb.txt. Ahora tiene una copia de seguridad de la configuración. Entonces vamos a chequear acá. Vamos a copiar el nombre del archivo y lo vamos a ejecutar. Pero hay que tener claro que tenemos que estar dentro del archivo Ansible/backup, ¿ya? Si queremos hacer el cap. Ahora, si lo queremos ver en el Visual Studio Code, ¿ya? Aquí tenemos el backup y aquí tenemos el showrun. Fíjense, ahí está el showrun. Ya lo creamos.
Deberían tener exactamente lo mismo ustedes. ¿Ya? Ahora, si lo quieren ver del terminal, ¿ya? Hay que entrar a DevNet SRC Ansible Backup. Y ahí podríamos verificarlo desde el terminal, desde acá. Nosotros en este momento estamos en el CSR, cd punto punto, cd backups. Dice que el archivo no se encuentra. Pero bueno, lo vimos por el otro lado. Sigamos, parte 4. Usar Ansible para configurar el dispositivo. En esta parte creará otro playbook de Ansible para configurar el direccionamiento IPv6 en el router CSR 1000B. Paso 1. Ver el archivo de inventario de host. Dice, vuelva a examinar el archivo de inventario de host. Como recordatorio, este archivo contiene un alias CSR1KB y 3 variables de inventario para el nombre de usuario, la contraseña y la dirección IP del host. El playbook de esta parte también utilizará el archivo y el archivo Ansible CFG que creó en un principio del directorio. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver en el Visual Studio Code nuestro archivo de host, que es el que creamos, ¿ya? Que es el que está ahí, que tiene la password y tiene la dirección IP, ¿ya? Paso 2, crear un nuevo playbook. En Visual Studio Code crea un nuevo archivo en el directorio Ansible-csr1000b con el siguiente nombre. ¿Ya? Esto es para las direcciones IPv6. ¿Ya? Entonces, en nuestro Ansible CSR 1000B, botón derecho, nuevo archivo, pegamos el nombre, damos Enter, ¿ya? Ahí estamos dentro del archivo. Dice, agregue la siguiente información al archivo. Asegúrese de utilizar la sangría YAML adecuada. Cada espacio guión es significativo. Puede perder algo de formato si copia y pega. Entonces vamos a copiar. Era hasta ahí. Vamos a copiar. Me pasé un poco de largo. Vamos a copiar. ¿Qué tal la información que hayamos copiado delante en el otro archivo? Voy a copiar. Voy a ir al bloc de notas. Voy a pegar la información y la voy a copiar nuevamente. Y la voy a pegar en el archivo. Ahí está. Y debe quedar tal cual aparece acá en la imagen. Paso 3. Examinar su playbook de Ansible. ¿Ya? Gran parte de este playbook es similar al que creó en la parte anterior. La principal diferencia es la primera tarea, configurar direcciones IPv6. Aquí en el nombre del name es la primera tarea. A continuación se presenta una breve descripción de los elementos de la tarea. El iOS config, ya este es un modo de Ansible utilizado para configurar el dispositivo de iOS. Puedo utilizar el comando Ansible-doc espacio iOS-config para ver los detalles de los parámetros de línea y padres utilizados en Playbook. Parent Interface Giga 1, este parámetro indica el modo de configuración de la interfaz iOS. Y el lines, ya en esta sección se configura un conjunto ordenado de comandos iOS utilizado para especificando la información de direccionamiento IPv6 para la interfaz Gigabit Ether. Entonces, en nuestro terminal vamos a archivo guardar, igual que siempre, guardar la información. Abrimos el terminal. Y en el archivo en terminal vamos a escribir Ansible-2 iOS-config. Entonces, Ansible-doc iOS-config.
y vamos a ver el end. Y aquí nos aparece, si se dan cuenta, la información que teníamos que tener. Con Q salimos y volvemos a nuestro prompt. Paso 4. Ejecutar el playbook de Ansible para configurar el direccionamiento IPv6 en la máquina virtual del CSR1000B. En la parte 1 inició la máquina virtual CSR1001. Haga PIN para verificar para acceder y escriba control C. Lo acabamos de verificar recién y tenemos PIN. ¿Ya? B. Cree el directorio iOS-configuration. Como se indica en la última línea de su playbook, este es el directorio donde se almacenará la salida del comando show IPv6 interface read. Entonces vamos a escribir mkdir io-configuration. Vamos aquí a escribir esto, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Lo que sí, tengo que estar dentro del Ansible CSR, por lo tanto, voy a volver la máquina a cd Ansible. No tengo que estar en la misma máquina nomás. Y ahí lo creamos. ¿Ya? Con ls verificamos que ahí tenemos el archivo. iOS configuration. Dice, ahora puede ejecutar el playbook de Ansible usando el comando Ansible-playbook. La opción "-b", verbose, se puede utilizar para mostrar las tareas que se están realizando en el playbook. Entonces vamos a copiar esta línea. Dice que hay un error, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no se encuentra el archivo playbook, porque yo no estoy dentro del router CSR, ¿ya? Por lo tanto, voy a accesar al, al menú, porque aquí deberíamos estar en CSR1000, ¿ya? Tal cual aparece acá, Ansible CSR1000. Vamos a copiar esto, cd, y aquí ahí estamos dentro, vamos a crear el archivo nuevamente. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, ls, ahí sí estamos correctamente. Y ahora vamos a ejecutar el archivo. Y ahí sí nos mostró la tarea correctamente. Y ahí tenemos el play recap, nos dice que está ok, dos cambios y nos muestra que hay 0 fallas. Verificar que se ha creado el archivo de salida, dice, y esta es la última parte de este laboratorio. En Visual Studio Code, abra la carpeta iOS Configuration y haga clic en el archivo IPv6 Output CSR1 kb.txt. También puede realizar la ventana de terminal para ver el archivo con cat iOS-configuration IPv6-output CSR1 kb.txt. Ahora tiene una copia de seguridad de la configuración del CSR 1000B. Entonces podemos hacer este archivo en el ejecutar el cat. Y fíjese que ahí aparece la interfaz Giga 1
Dice que está y que tiene la dirección IP 2001 DB8 ACAT 2.1 doble colon 1. Bien. Y con eso terminamos el laboratorio de Ansible, que era nuestro laboratorio que nos correspondía ver el día de hoy, estimado.